Buenos días, mi nombre es Anderson Hernán Cortés Rojas, del primer semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Mi grupo de trabajo está conformado por John Anderson y Jesús Enrique. Voy a responder la pregunta: ¿por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Para responder a esta pregunta, abordaremos los principios de autoridad, la justicia y el bienestar común que se encuentra en los escritos de grandes filosóficos del derecho como Aristóteles, Rousseau y Hegel. Sostenemos que una verdadera autoridad no solo se ocupa de la administración del poder, sino que tiene la responsabilidad de promover el bienestar y la riqueza de sus subordinados. Esta es una tarea fundamental para la estabilidad y legitimidad del poder en una sociedad justa. Primero que todo, ¿qué entendemos por verdadera autoridad? Según filósofos como Max Weber, la autoridad se basa en la legitimidad y en la aceptación de quienes están bajo el poder. Una verdadera autoridad no impone el poder de manera arbitraria, sino que reconoce la virtud de su justicia y la legitimidad. La autoridad y la moral. La autoridad legítima está ligada a principios morales que buscan el bien común. Este concepto es central en la filosofía del derecho. Un ejemplo para esto sería que para Aristóteles el gobernante debe estar orientado a la virtud y al bien común, no a sus intereses personales. 2. La relación entre la autoridad y la promoción de la riqueza. La riqueza no solo se debe entender como la acumulación de bienes materiales, sino como el bienestar integral de los individuos, lo que incluye el acceso a la educación, la salud y la prosperidad económica, el bien común y la justicia social. La autoridad debe promover la equidad y la distribución justa de los recursos. Rousseau, en su obra El contrato social, habla sobre la importancia de la voluntad general, que busca una distribución más equitativa de los bienes para evitar la desigualdad social. 3. La promoción de la riqueza como tarea de la autoridad. Desarrollo humano y la prosperidad. Una verdadera autoridad no debe considerar a sus subordinados como meros instrumentos para su propio beneficio. Al contrario, debe ser consciente de que el bienestar de los individuos fortalece la cohesión y la estabilidad social. Capacitación y oportunidades. La autoridad debe generar condiciones para que los subordinados puedan mejorar su situación. Esto implica políticas públicas de educación, empleo y salud que permitan el desarrollo personal y colectivo. Un ejemplo de esto sería el estado de bienestar, que promueva políticas de redistribución de la riqueza para buscar reducir las desigualdades y garantizar la prosperidad para todos, no solo para una élite. 4. La autoridad y la estabilidad social. Si una autoridad promueve la riqueza de sus subordinados, asegura su legitimidad y apoyo popular. Si la autoridad busca enriquecer solo a unos pocos, puede generar resentimiento y desconfianza hacia el poder. Como decía John Rawls en su teoría de la justicia, una sociedad justa es aquella que se organiza de manera que favorece a los más desfavorecidos, garantizando que todos tengan acceso a las mismas oportunidades para mejorar su situación. En conclusión, hemos visto que una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados porque esta acción está ligada a principios fundamentales de justicia, bienestar común y legitimidad. Esta promoción de la riqueza no solo es una cuestión material, sino también una cuestión moral que fortalece el contrato social y garantiza la cohesión de la sociedad.
En última instancia, la verdadera autoridad no debe buscar la acumulación de poder para sí misma, sino que debe servir al bienestar de sus subordinados, asegurando que todos puedan acceder a una vida digna y próspera. En el camino hacia una sociedad más justa y equitativa. Ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? Esta cuestión es importante porque no solo afecta a la economía de los países, sino también el bienestar de sus ciudadanos. Entenderemos cómo los impuestos y las políticas fiscales influyen en el desarrollo económico y en la capacidad de los individuos y las empresas para generar riqueza. Sostendremos que la reducción de impuestos, cuando se implementa de manera estratégica, estimula la creación de riqueza. Esto se debe a que los menores impuestos permiten a las empresas y a los individuos disponer de más recursos para invertir, innovar y generar crecimiento económico. El papel de los impuestos en la economía. Los impuestos son necesarios para financiar los servicios públicos, como la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad. Sin embargo, los impuestos excesivos pueden desincentivar la inversión y el emprendimiento. Los impuestos afectan la rentabilidad de las empresas y la capacidad de los individuos para ahorrar e invertir. Cuando los impuestos son demasiado altos, los recursos disponibles para la inversión se ven reducidos, lo que puede frenar el crecimiento económico. ¿Cómo la reducción de impuestos fomenta la creación de riqueza? La reducción de impuestos sobre la renta corporativa o las utilidades empresariales permite a las empresas disponer de mayores recursos para invertir en investigación, desarrollo, expansión y contratación. Esto a su vez aumenta la productividad y genera más empleos, lo que contribuye a la creación de riqueza. Un ejemplo de esto sería que el país como Estados Unidos, eh, en la reducción de impuestos corporativos, promovió la inversión empresarial y el crecimiento económico a través de la creación de nuevos productos y a la expansión de mercados. Ahora miremos, si los individuos pagan menos impuestos, tienen más capacidad para ahorrar e invertir. Estos ahorros pueden ser canalizados hacia proyectos productivos, empresas emergentes o mercados financieros, lo que a su vez estimula el crecimiento económico. Un ejemplo para esto sería que las personas que ahorran más dinero pueden financiar la creación de nuevas empresas o expandir negocios existentes, lo cual impulsa la economía de forma directa. Los emprendedores se benefician directamente de un entorno de menores impuestos, ya que tienen más recursos para invertir en nuevas ideas, productos o tecnologías. Además, la reducción de impuestos puede ser un incentivo para que nuevos emprendedores se lancen para crear empresas, lo que diversifica la economía y aumenta la competencia. Un ejemplo sería que países como Singapur han implementado políticas fiscales favorables para emprendedores, lo que ha resultado en un entorno muy dinámico y una alta tasa de creación de empresas. Esto es muy importante. Los efectos a largo plazo de la reducción de impuestos en la creación de riqueza. Si la reducción de impuestos se combina como reformas estructurales y políticas fiscales responsables, puede hacer un crecimiento económico sostenido. Menos carga tributaria significa más recursos para capitalizar la economía, lo que favorece a largo plazo tanto a las empresas como a los individuos. La reducción de impuestos también puede hacer que un país se vuelva más atractivo para inversionistas internacionales, lo que atrae capital extranjero y tecnología avanzada, creando un ciclo de crecimiento económico. En conclusión, hemos visto que la reducción de impuestos puede ser una estrategia efectiva para fomentar la creación de riqueza, ya que libera recursos para la inversión, el ahorro, el emprendimiento y el desarrollo económico.
Sin embargo, es necesario que esta reducción se realice de manera responsable y equilibrada para asegurar que el Estado siga cumpliendo con sus funciones esenciales. La relación entre los impuestos y la creación de riqueza no es una cuestión simple, pero lo que está claro es que una política fiscal bien diseñada puede ser un motor de crecimiento. Al reducir la carga tributaria, se potencian las capacidades productivas en los individuos y en las empresas, lo que resulta una economía más próspera para todos. Muchas gracias. Entonces, la segunda pregunta hace relación o referencia o nos preguntan, dice, ¿por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados? Entonces, el robo, incluso si lo ejecuta una autoridad, sigue siendo una acción ilegítima desde un punto de vista ético-jurídico, ¿no? Entonces, la propiedad privada es un derecho fundamental que reconocen diversos sistemas jurídicos y tratados internacionales. Entonces, quiere decir que cuando una autoridad es propia injustamente o confisca o impone cargas desproporcionadas, viola el principio de legalidad y de proporcionalidad. Y esto debería guiar sus acciones. Entonces, una autoridad justa respeta los límites de su poder y reconoce que una legitimidad se basa en la protección y no en la violación de los derechos de los ciudadanos. Entonces, esto genera varios puntos. Entonces, un punto de ellos en referencia es: el Estado no debe confiscar ni apropiar injustamente, debe generar un respeto a la propiedad, se debe basar en un fundamento ético y legal, y de por sí legitimar el poder estatal. ¿Para qué? Para que dé confianza a los ciudadanos. Entonces, uno de los fundamentos éticos y jurídicos, podemos decir que en la ética es: robar contradice el principio de justicia. Entonces, una autoridad justa no toma lo que no le pertenece, sino que actúa con legitimidad. En derecho, pues la Constitución y tratados internacionales reconocen la propiedad privada como un derecho protegido. Un ejemplo de ello es el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, un ejemplo respecto a la propiedad, podemos decir que el Estado indemniza al expropiar legalmente. Entonces, esto quiere decir, si un gobierno necesita un terreno para una obra pública, debe pagar una compensación justa al propietario, y esto se llama una expropiación con garantía, ¿sí? O sea, que le da protección y garantiza los derechos del ciudadano. Otro punto de vista sería la protección ante ocupaciones ilegales. El Estado actúa para devolver propiedades tomadas por terceros sin consentimiento. Entonces, esto quiere decir que un grupo de personas, de ciudadanos, ocupan un terreno, el Estado debe garantizar la devolución o el desalojo de esa propiedad y garantizar su legitimidad de propiedad. Ejemplos de abuso: entonces, la autoridad que robe. Entonces, una autoridad que roba es la confiscación arbitraria de bienes. Gobiernos ya se convierten en gobiernos autoritarios, que se apropian de tierras, empresas privadas o ahorros sin justificación legal. Un ejemplo claro de ello podemos ver en Venezuela, como se ha tomado propiedades a dedo, sin tener una normativa legal para poder indemnizar a esas personas. Los impuestos confiscatorios sin compensación. Entonces, cuando el Estado cobra tributos excesivos que distribuyen la base productiva o se usan en corrupción, se percibe como una forma de expolio. Entonces, en resumen, una autoridad que roba o despoja pierde legitimidad y se convierte en opresora. Solo mediante el respeto al derecho de propiedad, el Estado garantiza estabilidad, confianza y desarrollo. Entonces, eso lo podemos decir en el artículo 17,
que dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Entonces, en referencia, por ejemplo, a John Locke, en el segundo tratado sobre el gobierno civil en 1689, él decía que el gran y principal fin de los hombres al unirse en comunidades políticas es la conservación de su propiedad. Entonces, para Locke decía que una autoridad, para él decía que una autoridad que roba, la propiedad deja de ser legítima y el pueblo tiene derecho a resistirla. Lo mismo para Jean-Jacques Rousseau en el contrato social en 1762. Nos indica que el derecho de propiedad no es natural, sino una convicción civil que debe ser respetada por todos, incluido el Estado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que limita la autoridad, que no puede hacer lo que quiera con los bienes de los ciudadanos. En conclusión, sobre este punto, podemos decir que la autoridad solo es legítima si protege la propiedad cuando la viola y se convierte en autoritaria. La ley, la ética y los grandes pensadores coinciden en el derecho a la propiedad es esencial para la libertad individual y el orden social. Una tercera pregunta en esta actividad es: ¿por qué el concepto de impuestos es problemático desde el punto de vista ético-económico? Entonces, el impuesto puede ser problemático cuando no está debidamente justificado, equilibrado o administrativo con transparencia. Desde este punto de vista ético, los impuestos deben responder al principio de justicia contributiva. Quiere decir que cada ciudadano aporta el sostenimiento del Estado según su capacidad y que ese aporte se utilice para el bien común. Entonces, los impuestos generan un dilema ético-económico. Entonces, en lo ético, pues pueden resultar grandes interrogantes como: ¿son justos y proporcionales? ¿Se usan para el bien común? Y en lo económico, los impuestos pueden desincentivar la producción y el empleo y pueden afectar la competitividad. Entonces, el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico porque plantea tensiones entre el poder del Estado para recaudar y la libertad de propiedad del ciudadano. Entonces, aunque los impuestos puedan ser necesarios para financiar bienes públicos como educación, salud, infraestructura, su diseño, aplicación y justificación moral puede ser conflictivos. Una dimensión ética de este tema es el justo quitar parte del fruto del trabajo. Entonces, el impuesto implica que el Estado toma una parte del ingreso o propiedad del ciudadano. Desde esta perspectiva, cobrar el impuesto sin consentimiento o sin justa causa equivale a una forma de coacción. La desigualdad de la carga fiscal. Entonces, en muchos países el sistema impositivo castiga más a los sectores medios o a las pequeñas empresas que a los grandes capitalistas. Entonces, ahí es donde viene que la corrupción y el mal uso de recursos hace que los ciudadanos perciban el impuesto como injustos. Entonces, en resumen, podemos decir que el impuesto es problemático cuando se percibe como injusto o desproporcionado, no está acompañado de transparencia y servicios de calidad y que se convierte en un obstáculo para el desarrollo económico. Entonces, una política tributaria ética y eficiente debe ser justa, progresiva y bien administrada. Muchas gracias. ¿Por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos? Se afirma que el Estado es un cuerpo moral y colectivo que surge a partir del contrato social. El Estado con su poder está en una posición más favorable en la ejecución de ese contrato social. Con su poder intimida al ciudadano y lo obliga a dar cumplimiento a sus obligaciones, mas no responde de igual forma, es decir, no colma las necesidades del ciudadano, del individuo o de la colectividad. En el contrato
Los ciudadanos han renunciado en cierta medida a sus derechos individuales a favor del Estado, pensando que esa concesión va en beneficio de la comunidad, pero lo que realmente sucede es que fortalece al Estado constituyéndose en un fortín de dominio, manejado por unos pocos ciudadanos que han encontrado la manera de aferrarse a él. Muchos no hacen parte del Estado directamente, sino como dice el refrán popular, a quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. A través del contrato, el Estado se fortalece y se vuelve inmune ante los reclamos del ciudadano, creando obligaciones que no surgen directamente del contrato social, surgen de la voluntad general expresada a través de la soberanía del pueblo, término creado por el Estado, como fundamento para legalizar sus excesos. Caso concreto, la carga impositiva que cada día nos aqueja. Si la creación o derogatoria de los impuestos se sometiere a mecanismos de participación popular directa como la consulta popular y otros, nadie estaría de acuerdo en votar la creación de un impuesto, pero la mayoría estaría de acuerdo en derogar la norma que lo crea. Entonces, desde la Constitución, columna vertebral del Estado, se han tomado las medidas para que estos temas no sean de manejo del ciudadano, sino del Estado. En el contrato social, el ciudadano le otorga facultades al Estado para que posteriormente el Estado las interprete yendo más allá de la voluntad del ciudadano. El contrato social es una imposición del Estado y no es un acuerdo, porque las partes no están en igualdad de condiciones. El Estado concentra todo el poder y el ciudadano lo que hace es esperar a que se le retribuya en buena medida lo que ha concedido al Estado.